simposios del Congreso va a haber charlas que van a estar enfocados más en aspectos de genómica, con nuevos usos de tecnología, y también charlas con aspectos más mecanísticos de biología molecular, de ARN pequeños y de silenciamiento. Bueno, como hay 5 charlas en 2 horas, vamos a tratar de ser puntuales, y para eso, bueno, ya vamos a invitar a la primera charla, que es un gusto presentar a la doctora Farías, que es investigadora del Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas, y va a hablar sobre ecosistemas arcaicos en la puna moderna, historias de genes, genomas y metagenomas al extremo. Hola, ¿se escucha? No veo mi slide. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación. Voy a contarles un poco sobre el trabajo que venimos desarrollando en la puna. Nosotros somos de Tucumán. Estamos en el Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas. A ver, ahí puede ser que se escuche mejor, está mejor ahí. Y les voy a contar sobre el ambiente donde que estamos estudiando y lo que hemos encontrado en estos últimos 3 años, que son ecosistemas en donde hay una interacción entre bacterias y minerales. Para empezar, les voy a contar un poco de qué se trata la puna y este ambiente. Esto es un ambiente extremo, donde tenemos una serie de condiciones que son lo más parecido que hay en la Tierra a lo que fue la Tierra primitiva. Estas condiciones incluyen alta radiación ultravioleta, baja presión de oxígeno, una gran altitud, con lo cual la presión de oxígeno es baja, la radiación ultravioleta es alta, un ambiente totalmente desértico, con lagunas muy someras, entonces la radiación ultravioleta tiene una gran penetración, altos contenidos de arsénico, aguas alcalinas o ácidas, escasa vegetación y drásticos cambios de temperatura durante el día y la noche. En estas condiciones, en todo lo que es la puna, existen una serie de ecosistemas asociados a agua, entre los cuales se encuentran, lo único que sobrevive en estos ecosistemas son bacterias y virus. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos de estos lugares, y muchas veces estas bacterias, para poder sobrevivir en estos ecosistemas, no lo pueden hacer en el agua, lo tienen que hacer asociadas a rocas, e incluso ellas mismas van construyendo estas rocas. Para definir un poco, esto es un congreso de genética, les voy a contar un poco de qué se trata esta interacción entre bacterias y minerales, y esta interacción se puede dar a 3 niveles. Lo más básico es un biofilm, que de hecho se lo conoce también en clínica. Un biofilm de bacterias es una comunidad de bacterias adheridas a una superficie. Cuando ese biofilm se vuelve más complejo y empieza a haber una estratificación de la vida, ¿sí? Una estratificación de las comunidades bacterianas de acuerdo a su necesidad de luz o de oxígeno, se empieza a formar un tapete microbiano, que es esto que tenemos aquí, donde tenemos distintos estratos con distintos colores, que son grupos de bacterias que se ubican de acuerdo a su necesidad de luz y oxígeno. Cuando ese grupo de bacterias empieza a precipitar minerales por su actividad metabólica, ya sea fotosíntesis o respiración, tenemos un microbialito, y estos microbialitos pueden formar estromatolitos, que son las formas como rocas vivas, ¿sí? Los estromatolitos fueron los primeros organismos del planeta, de hecho cambiaron el planeta, que era un planeta sin oxígeno, lo volvieron oxigénico, crearon la capa de ozono, y de hecho son el primer registro fósil que se encuentra en la Tierra. En este momento hay estromatolitos modernos en
en la Tierra, y entre ellos están los que encontramos en la Puna, ubicados a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente muy parecido a lo que fue esa Tierra primitiva. Les voy a mostrar 3 ambientes: los estromatolitos de Laguna Socompa, los biofilms asociados a un mineral que se llama gailusita en Laguna Diamante, y después los tapetes microbianos y gipsolitos o microbialitos de yeso que se encuentran en el Salar de Atacama, Chile. Esta es Laguna Socompa, está en la base del volcán Galán, ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, del volcán Socompa, que es un volcán activo. En los bordes de esta laguna se encuentran estas piedras que son estromatolitos. Estos estromatolitos están formados por capas, ¿sí? Ahí se los ve claramente, por capas de microorganismos que van precipitando minerales, principalmente carbonato de calcio. A los bordes de esta laguna se encuentran también estromatolitos fósiles. Si yo les muestro esta fotografía, el microscopio electrónico, esto pertenece a un estromatolito moderno, esto a un estromatolito fósil. O sea que en un mismo ambiente tenemos coexistiendo, como un Jurassic Park microbiano, ¿sí?, estromatolitos fósiles y modernos. Aquí podemos ver cómo se estratifican los distintos pigmentos, que dependen o no de la luz, y los pigmentos muestran indirectamente qué tipo de comunidades microbianas tenemos. En la parte superior tenemos principalmente clorofilas, que están producidos por cianobacterias, que producen fotosíntesis con oxígeno, y en la parte inferior, esto es una imagen hiperespectral, ¿sí?, estas líneas azules y verdes corresponden a bacterioclorofilas, que es producción primaria llevada a cabo por bacterias pero sin oxígeno. Cuando hicimos por pirosecuenciación determinamos quiénes estaban formando parte de esta comunidad, pudimos determinar que el 50% prácticamente de esta comunidad correspondía a nuevos filums, y que entre estos nuevos filums había un clúster que estaba totalmente separado de los filums conocidos. O sea que en estos lugares hay evolución y existe la creación de nuevas especies y de nuevos linajes. También encontramos proteobacterias, dentro de están las alfas, las deltas y las gamas proteobacterias, y lo más llamativo fue un 7% de Deinococcus. El Deinococcus radiodurans es una de las bacterias más resistentes a radiación ultravioleta que se conoce. Eso es la primera vez que se encuentran este tipo de microorganismos asociados a tapetes microbianos y a estromatolitos. Cuando comparamos la diversidad de los estromatolitos de Socompa con la diversidad encontrada en otros estromatolitos en otros lugares del mundo, encontramos que son muy parecidos a los de Guerrero Negro en México, ¿sí?, y a los de Yellowstone. Aquí se puede ver en esta parte inferior el nuevo clúster un nuevo clúster con un nuevo filum, correspondiente a un clúster totalmente alejado de toda la diversidad encontrada. Cuando hicimos la distribución de capa por capa de la biodiversidad, encontramos que en la capa superior el clúster más abundante, las bacterias más abundantes, era el Deinococcus radiodurans, que producen esa capa rosada, produciendo un pigmento que filtra la radiación ultravioleta y permite que los organismos que están ubicados abajo puedan sobrevivir. Hicimos el estudio metagenómico de este ambiente y encontramos principalmente, ¿sí?, la filogenia también se ve en un metagenoma, y lo hemos comparado con los estromatolitos encontrados en Bahamas, y uno de los caracteres más especiales de los estromatolitos de Socompa es su gran porcentaje de proteínas y de sistemas resistentes al estrés. Entre esos sistemas resistentes al estrés encontramos principalmente un grupo muy grande de fotoliasas y una gran cantidad de bombas de destrucción arsénico, porque estos ambientes están muy expuestos, como les dije, a radiación ultravioleta y tienen una gran cantidad de arsénico en el agua, 32 miligramos litro. Cuando fuimos a estudiar bacterias aisladas de estos ambientes, aislamos la bacteria y secuenciamos su genoma completo, pudimos encontrar que estas bacterias, por ejemplo, Acinetobacter
Ver3 es una de las bacterias más resistentes a radiación ultravioleta, ¿sí?, comparado con otras bacterias de la misma especie. Secuenciamos su genoma y en ese genoma encontramos dos fotoliasas, una que es conocida, parecida a coli, la PL1, pero la PL2 es una fotoliasa que tiene una baja similitud con las fotoliasas conocidas, y en este momento la estamos expresando en coli y estamos obteniendo bacterias muy resistentes a radiación ultravioleta. Por lo tanto, esta fotoliasa estaría involucrada en la resistencia a radiación ultravioleta. Aquí tenemos el modelado. Esto está realizado por Virginia Albarracín. Cuando fuimos a estudiar para estudiar la resistencia a arsénico, aislamos una bacteria, la bacteria S17, que está aislada de estromatolito de Zocompa, y cuando la hicimos crecer en concentraciones cada vez mayores de arsenito, hasta 10 milimolar, que es realmente una concentración tóxica, la bacteria S17 fue la única capaz de seguir creciendo. Cuando fuimos a explorar su genoma, encontramos que la bacteria S17, Excibobacterium S17, tiene toda una serie de genes de extrusiones de arsénico que son los genes ARS, que son típicos, pero los genes ASR3 que por primera vez están citados para bacterias de Excibobacterium. De hecho, estos genes son muy abundantes en el metagenoma. Entonces, partimos de un metagenoma, vamos al genoma de las bacterias y terminamos con el gen que le da la resistencia, que permite que se adapte a estas condiciones. Entonces, en Zocompa encontramos estromatolitos que hasta ahora son los descritos, los más altos del mundo, hasta ahora descritos. Encontramos donde hay una predominancia de diatomeas con sílice y aragonita. Tienen una capa superior dominada por Deinococcus radiodurans, tienen una fuerte producción primaria anaeróbica dependiente de bacterioclorofilas y tienen son bacterias altamente resistentes a radiación ultravioleta y a arsénico, aparentemente por estos tipos de fotoliasas y de genes ASR3, que es lo que describí anteriormente. Vamos a ver otro ambiente. Este ambiente es Laguna Diamante. La Laguna Diamante está ubicada dentro del cráter del volcán Galán, a 4.650 metros sobre el nivel del mar. Este es un supervolcán. ¿Qué es un supervolcán? Es un volcán que, si entrara en actividad, produciría una extinción masiva como la que hubo en otras épocas en la historia de la Tierra. El diámetro, para que tengan una idea del cráter, es de 40 kilómetros. En ese cráter hay una laguna que tiene un pH de 10, que puede llegar a 11, tiene 230 miligramos litro de arsénico y tiene una salinidad que es del 18%, 19%. Eso es casi más o menos 5 veces la salinidad que encontramos en el mar. Aquí tenemos la imagen satelital. Aquí hay una fuente hidrotermal donde el agua sale hirviendo a 80 grados por la altura, y a medida que esa agua va recorriendo la roca va aumentando su pH, va bajando el oxígeno y va aumentando la salinidad hasta que llega a la Laguna Diamante. En la Laguna Diamante encontramos estas piedras blancas, debajo de las cuales hemos encontrado estas especies de cristales rojos que están cubiertos por un biofilm. Estos cristales rojos son gailusita, que es un sulfato de sodio, un sulfato calcosódico pentahidratado, que es un mineral típico de ambientes muy alcalinos. Por ejemplo, el Mono Lake en California presenta este tipo de mineral. Cuando fuimos a ver qué bacteria formaba parte de este mineral, aislamos con una concentración de sal mayor al 18% estas bacterias rojas, que cuando las identificamos resultaron ser Alorubrum, una arqueobacteria. Esta arqueobacteria produce un pigmento, que es lo que vemos aquí, que es exactamente el mismo pigmento que encontramos en el biofilm. Cuando hicimos los estudios de biodiversidad, esto lo hicimos en colaboración con el INDEAR, este es Nicolás Rascobán, quien está a cargo de esta parte, hemos encontrado que el 95% de la comunidad está dominada por arqueas, dentro de las cuales el 47% es Alorubrum, la bacteria que tenemos en la mano, y Natronomonas el 39%. El resto
son principalmente Firmicutes, que vendrían a ser como los bacillus. Todos estos son bacterias y todos estos son arqueobacterias. Cuando estudiamos el metagenoma, este fue uno de los primeros metagenomas secuenciados en Argentina, esto lo hicimos este año, encontramos que en azul pueden ver los metabolismos que están cubiertos por bacterias, y en rojo los metabolismos que están cubiertos por arqueobacterias. Y dentro de todos los metabolismos podemos ver que hay una predominancia de las arqueobacterias, que son capaces de cumplir prácticamente con todos los metabolismos necesarios, los ciclos metabólicos, excepto la fijación del nitrógeno, que está llevada a cabo principalmente por bacterias. Lo que más nos llamó la atención es este grupo, este metabolismo, que es todo el metabolismo del arsénico, donde tenemos principalmente bombas de extrusión de arsénico, ¿sí? y sistemas de respiración de arsénico. O sea, que en este ambiente las bacterias usan como aceptor final de electrones el arsénico. De hecho, cuando vamos a experimentos in vitro en el laboratorio, si le sacamos del arsénico, las bacterias no crecen. Como conclusiones de esta parte les podemos decir entonces que la laguna Diamante es uno de los ambientes multi-extremos conocidos, uno de los ambientes más multi-extremos, que tienen más condiciones extremas que se conocen. Este es el primer reporte de gailusita asociado con un biofilm microbiano. Hasta ahora siempre la gailusita se encontraba sola, no asociada a bacterias. Tenemos una predominancia de Allorubrum y un metabolismo principalmente dominado por arqueas. Para finalizar les voy a contar otro ambiente que hemos estado estudiando este año, que es en el Salar de Atacama, en Chile. Para comprender la importancia de este ambiente voy a introducir un concepto que es el concepto de evaporita. La evaporita es una roca sedimentaria que se forma cuando un agua muy salada, muy concentrada en iones, se evapora. O sea, la evaporita son las sales, ¿sí? Si se evapora el mar, queda esa costra de sal, es una evaporita. En este caso, en la Puna, tenemos grandes extensiones de sales, de evaporitas, y están normalmente asociadas a litio, y por eso en este momento hay una especie de fiebre de litio en la Puna, que pone en riesgo todos estos ecosistemas. Pero resulta también que estas evaporitas aparecen asociadas a microorganismos. ¿Sí? Se puede ver típicamente la estratificación verde y rosada, que es típica de los tapetes microbianos y estromatolitos que habíamos hablado. En Laguna Tebenquiche, que es una de las lagunas del Salar de Atacama, encontramos una sucesión que comienzan con tapetes microbianos, típicamente, y terminan con estas especies de bioevaporitas, y que empiezan con una composición química de carbonato de calcio, que es típicamente formada por un mineral típicamente formado por la respiración y la fotosíntesis, y termina en una composición química de yeso. A la vez, estos tapetes microbianos presentan así como globos, ¿no? Donde acumulan gases producto de las fermentaciones y todo el metabolismo anoxigénico que se lleva a cabo en las capas inferiores. Aquí tenemos un corte de un tapete microbiano, y este tapete microbiano, a medida que va incrementando la salinidad, se transforma en yeso, pero sigue teniendo las comunidades microbianas en ambos lugares. Cuando vamos a hacer por pirosecuenciación la diversidad genética, la diversidad microbiológica de estos ecosistemas, encontramos, esto corresponde a la parte blanda, o sea, al tapete microbiano, y esto corresponde al domo de yeso. Y encontramos, por ejemplo, que a medida que aumenta el yeso, hay un aumento en las proteobacterias, y que una de las cosas más llamativas es que el Deinococcus radiodunas, esta bacteria que les conté, que es la que se ubica en la capa superior para proteger el resto de la comunidad, es mucho más abundante en el tapete microbiano, ¿sí? Donde las bacterias no tienen dónde esconderse de la radiación ultravioleta, que en el domo de yeso, donde el yeso actúa como una protección para las comunidades.
Entonces, lo que nosotros proponemos es que en realidad estamos frente a una sucesión donde el tapete microbiano se infla debido a la acumulación de gas en la parte interna y termina siendo una bola de yeso completamente dura, un domo de yeso, al cual lo hemos nombrado bioevaporita, porque son evaporitas asociadas a actividad microbiológica. Este es el modelo que proponemos y que estamos por publicar de esta sucesión que se da en el Salar de Atacama. Para finalizar, quiero compartir con ustedes el orgullo de que gracias a la actividad de divulgación se ha logrado que la laguna Socompa sea declarada área protegida en la provincia de Salta, y es en nuestro país por primera vez las bacterias son las responsables de la protección de un ambiente, sobre todo un ambiente que en este momento está bajo gran riesgo por la explotación minera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla, buenísimo. ¿Preguntas? Yo tengo algunas en realidad. ¿Cómo se hace la toma de muestra para hacer los experimentos de metagenómica? ¿De dónde ustedes sacan? ¿De distintos lugares? ¿Cómo lo tienen puesto a punto el sistema? El sistema lo ideal es tomar la muestra y sacar inmediatamente el DNA, porque cuanto más se altera, sobre todo porque nosotros estamos trabajando a unas condiciones sobre todo de oxígeno muy distintas, y si nosotros llevamos el DNA al laboratorio puede haber una serie de cambios. Hemos intentado hacer extracciones de DNA in situ en algunas formas, a veces funciona, a veces no, pero normalmente lo que se hace es extraer la muestra, conservarla en nitrógeno líquido y extraer el DNA directamente en el laboratorio. El problema es que todos los kits que hay hasta ahora, Movio y todo esto, no funcionan con este tipo de muestras, sobre todo las que tienen yeso, por la composición química, por la composición química que tiene el yeso. Aparentemente el DNA es difícil se rompe las células, se pega el yeso y es muy difícil de extraerla. Es, digamos, uno de los grandes cuellos de botella que tenemos de trabajar en estos ambientes. Sí. De las bacterias que encuentran que tienen un metabolismo incrementado para sacar el arsénico, hay una publicación reciente, no recuerdo si es Nature o Science, donde el arsénico puede formar parte del DNA. Entonces, ¿han encontrado que estas bacterias pudieran? A ver, lo de esa publicación que fue del año 2010, de octubre, noviembre, casi fines de noviembre del 2010, fue refutada por muchísimos, de hecho se han tenido que retractar. De hecho, no se ha probado que el arsénico pueda reemplazar el fósforo en la cadena de ADN. Nosotros estamos trabajando, no la puse aquí a la diapositiva, pero por ejemplo el Mono Lake de California tiene 19 miligramos litro de arsénico y nosotros estamos trabajando con 230 miligramos litro de arsénico. Las salomonas que hemos aislado de ahí, hemos tratado de reproducir los experimentos y crecen felices en arsénico, pero si le quitas el fósforo se mueren. O sea, y hubo en Science, hay listas de papers refutando eso. De hecho, acaba de salir el mes pasado un trabajo en Nature donde ponen el arsénico, o sea, ¿cuál es el problema? El arseniato y el fosfato son muy parecidos químicamente, entonces aparentemente las enzimas se podrían confundir agarrando el arseniato en lugar del fosfato cuando hay muy poco fosfato. Pero de hecho se ha probado que la proteína encargada de esto tiene muchísima afinidad por el fosfato, aún en presencia mucho mayor de arseniato, ¿no? Sí, yo también había visto eso de que está refutado y quería ver si ustedes estaban a favor o en contra. Nosotros, cuando lo vimos dijimos, wow, qué increíble, ¿no? Sí. Pero cuando fuimos a repetir estos experimentos en la misma bacteria, aislada de un ambiente donde tiene 100 veces más arsénico, pero no funcionó, y ahí empezamos a dudar, y bueno, de hecho este año salió la refutación de ese trabajo. Una pregunta más. Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de sales de arsénico son las que predominan en estos ambientes? Porque, por ejemplo, el arsenito de sodio, por ejemplo, genera mucho cross-linking en el DNA de las proteínas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sistemas de reparación, aparte de los tradicionales, o han encontrado o no han encontrado ningún
sistema que pudiera estar asociado para la reparación o para evitar que las proteínas hagan cross-linking con altas concentraciones de arsénico? Nosotros encontramos principalmente el sistema de fotoliasa. La fotoliasa, en realidad justo ayer presentaron una charla donde la fotoliasa repara, digamos, los cross-linking, los dímeros de timidina, y no solamente los repara directamente, sino que sirve como antena para que venga el sistema NER y repare. Nosotros lo que hemos encontrado hasta ahora son mecanismos dependientes principalmente de fotoliasa. Aparentemente la luz aquí tendría una gran incidencia y los mecanismos funcionarían, o sea, las fotoliasas llama la atención, la cantidad de fotoliasas que hay, la cantidad de criptocromo y la cantidad de proteínas no conocidas o parecidas a la fotoliasa. Y ya la última, Sí. la segunda fotoliasa que ustedes encuentran, ¿tienen un origen común con las otras fotoliasas o es una evolución convergente o con un origen diferente? Aparentemente es muy poco conocida, se habría descrito en un Rhodococcus y estamos todavía tratando de dilucidar cómo funciona, tratando de expresarla in vitro. La primera sí la expresamos in vitro, aumenta mucho la resistencia a la radiación ultravioleta, pero la segunda estamos en eso, todavía no to be continued. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, la próxima charla es entonces de la doctora Valeria Sousa, del Instituto de Ecología de la UNAM en México, y va a hablar sobre por qué la comida, el sexo y los viajes nos explican por qué hay tantas especies de bacterianas. No, aquí funciona. Encantada de estar aquí en Rosario una vez más, es la segunda vez que vengo. La primera vez tuve la fortuna de conocer a María Eugenia y ahora somos grandes amigas y compañeras en esto de describir lugares extraños. Cuatro Ciénegas es un lugar extraordinario, está en Coahuila, México, tiene forma de mariposa desde el espacio, una mariposa blanca rica en yeso, y está en lo que se llama la Sierra Madre Oriental, muy cerca de Texas, y esto que ven aquí verde es la amenaza y se llama alfalfa. Pero ¿qué es realmente Cuatro Ciénegas? Cuando llegó NASA a buscarme hace 12 años, me dijo, es que queremos que vengas a este sitio, mira, tiene unos ojitos azules que se ven desde el aire, y yo pensé inmediatamente que parecían frascos y que podía hacer evolución experimental en ellos, y en efecto son islas de agua en la mitad de la nada, al igual que las Galápagos son islas de tierra en la mitad del Pacífico, y estas islas de diversidad son extraordinarias, pero lo que más, después de 12 años de trabajar en ellas, lo más importante es que es un lugar sin nutrientes, literalmente en la mitad de la nada, y a pesar de eso es probablemente el lugar más diverso que conocemos. Esto es nada más una muestra de suelo que le hicimos perotax y calculamos que hay en estos cuantos gramos de suelo de 2 sitios más de 60,000 cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos explicar por qué tantas cosas en un lugar sin comida? Eso no es fácil. Los sitios de María Eugenia nos enseñan que en el lugar extremo hay básicamente 2 cosas. Aquí tenemos cientos de miles de cosas. Entonces usamos la metagenómica un poco como una trampa para poder hacer ecología extrema, y lo que hicimos es secuenciar 4 tapetes microbianos, uno que hace estromatolitos y está bajo la proporción de Redfield, esa es la cantidad de nitrógeno, fósforo óptima para el crecimiento de todo lo que conocemos. Este está limitado en nitrógeno, y estos 2 son los 2 sitios con menos fósforo que conocemos en el planeta. Este tapete microbiano tiene 157 nitrógenos por cada fósforo. Entonces, cuando secuenciamos, primero vemos que nos dice el 16S, luego confirmamos esto con 16 genes de copia única, y lo que encontramos es que este es guerrero negro, cada color es un filum diferente.
Estos son los dos sitios que no son pobres en fósforo y estos son los dos sitios pobres en fósforo. Esto azul son pseudomonas, estos son un tipo de cianobacterias, pero a pesar de que cada uno tiene una composición diferente, cada uno está resolviendo los retos ambientales de diferente manera. Aquí les comparo el sitio más diverso, que es el verde, donde hay básicamente una cosa de cada uno de los linajes que conocemos en la microbiología, y este es el rojo, donde predomina un grupo particularmente interesante de criaturas que se llaman pseudomonas. Cuando comparamos cuáles son las funciones celulares que están estas cosas con las que hace el mar, que son las rayas azules y moradas, encontramos que el tapete rojo básicamente se dedica a pelear. Está produciendo antibióticos nuevos, resistencia a esos antibióticos, toxinas, y está negociando con sus vecinos cómo matar a cualquier extranjero que se les pone enfrente. Pero lo más interesante es que independientemente de cuál es la composición taxonómica de cada una de estas comunidades microbianas, todas son capaces de hacer todo. Este es el KEGG. El KEGG es la base de datos de las proteínas, lo curan unos japoneses histéricos, y cada uno de estos puntos es una enzima. Cuando vemos qué es lo que hacen los eucariontes no tienen ningún lugar en estos tapetes microbianos, a pesar de Cuatro Ciénegas, a diferencia de las lagunas de altura que estudia María Eugenia, es muy rica en peces, en caracoles, en camaroncitos, en una serie de criaturas marinas que ahí se quedaron y se alimentan de esto, pero el tapete microbiano no tiene nada de eucariontes. Entonces, pues nosotros pensábamos que rojo es el lugar más limitado de fósforo, por lo tanto iba a tener una enorme cantidad de genes asociados a perseguir este fósforo. Pues no, tiene la misma cantidad que el tapete verde. Este es un mecanismo que describimos en el primer genoma de Cuatro Ciénegas, que es Bacillus coahuilensis, que es en lugar de hacer fosfolípidos, hacer sulfolípidos. Pues sí los hace, pero no mucho más que el verde. Fotosíntesis también ocurre aquí, y lo único que no hace el rojo, que sí hace el verde, es fijar nitrógeno, básicamente porque cuesta 18 ATPs cada amonio que hay que sacarle a la atmósfera, cuando hay muchísima respiración utilizando el nitrógeno de aceptor terminal. Entonces, ¿qué es lo que hace este tapete de extraordinario que nos puede contar, como los voy a tratar de convencer, la historia de Érase una vez? Lo que creemos es que esta es la metagenómica del precámbrico, básicamente porque no ha habido ninguna contaminación de genes a través de la transferencia horizontal. Quiere decir que este es un lugar donde no hay sexo bacteriano. ¿Cómo es eso? Si en los 80 pensábamos que todas las bacterias eran clonales, en los 90 y en 2000 pensamos que todas eran promiscuas, porque son capaces de intercambiar genes a través de la transducción, que no hay manera de evitarla, la conjugación y la transformación. En Cuatro Ciénegas lo que hemos encontrado es que estos mecanismos están castigados, y eso lo vemos aún a nivel genómico. Este es el primer genoma de Cuatro Ciénegas, Bacillus coahuilensis, y nuestra hipótesis original antes de secuenciar el genoma es: en un lugar donde no hay nutrientes, la transferencia horizontal, si es que existe, implica un costo, implica que hay que replicar ese genoma, implica que hay que duplicarlo, y eso es caro, y por lo tanto tienen que salir otros genes. Lo que encontramos es que hay dos genes que entraron por transferencia horizontal. Esta rodopsina, que lo que hace es bombear ATPs cuando no hay nada que comer, y es parecida a de una cianobacteria, ningún otro bacillus la tiene. Y este es lo que encontramos de que hace sulfolípidos con unos genes que se llaman sulfoquinobosa en lugar de fosfolípidos, y lo hace de manera constitutiva. Y nuestra predicción de estos son metabolismo del nitrógeno en otros bacillus secuenciados. Este es Bacillus coahuilensis y le faltan todos estos genes. De hecho, es un pequeño buitre que solamente activa sus 9 operones ribosomales cuando hay un muerto junto, y entonces come cosas como predegradadas. Es muy difícil de cultivar, por cierto.
Entonces de ahí fuimos a una idea general, que es cuando no hay fósforo, en realidad se limita cuánto DNA del ambiente adquiere una bacteria, porque básicamente lo está usando como fuente de fósforo y nitrógeno. Hay menor densidad celular, por lo tanto hay menor oportunidad de conjugación y hay muchos menos virus y por lo tanto menos oportunidad de transducción, y eso se reduce en que tenemos una estructura clonal. Y solamente bajo mecanismos de SOS, donde esta selección natural en contra de adquirir cosas nuevas se desactiva y se crean una cantidad de Frankensteins, los cuales son juzgados por la selección natural y sobrevive solamente aquel que puede sobrevivir en medio. ¿Cómo puedo soportar esto? A través de la genética poblacional. Este es el último paper que tenemos de una alumna que se acaba de recibir de doctorado, Eria Rebollar, y hemos hecho ya genética de poblaciones de 15 especies diferentes, todas son clonales. Aquí lo que tenemos es que la señal de recombinación, solamente estas rayitas azules, la recombinación es mucho menos abundante que la mutación, sin embargo es genéticamente relevante. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que creemos es que pasa de un hábito clonal, y cuando hay una emergencia se vuelven promiscuas, adquieren súbitamente genes nuevos, y esta deriva génica que ocurre cuando se reducen las poblaciones permite que se fijen estas cosas raras. Sin embargo, nuestro modelo de estudio en general son las bacterias modelo que crecen en cajas de Petri, que a nosotros nos gustan, que tienen LB, que son ricas en nutrientes y que nos rodean. Entonces eso había desviado toda nuestra atención sobre cuál es la importancia de la recombinación en bacterias, porque nuestro modelo de estudio es E. coli. Otra cosa que los microbiólogos creen a pie juntillas, y como ecóloga evolutiva es difícil de pensar, es que todo está en todos lados y el ambiente selecciona. Esto lo pensó alguien que estudiaba protozoarios hace casi 100 años, y lo que nosotros encontramos es que en Cuatro Ciénegas cada sitio es diferente a nivel librería de clonas, a nivel cualquier nivel de estudio. Pero esto es aún más notorio cuando hacemos lo que se llaman pirotax, igual que María Eugenia. Este es el agua que está encima de este sedimento, y este sitio está solamente 20 metros de distancia en la misma laguna, y cada uno de estos tiene una composición microbiana diferente, lo cual te dice que hay una enorme estructura geográfica, a pesar de que la migración es posible. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto, que es muy difícil aún en escalas muy pequeñas? Lo que recurrimos es a modelos que se llaman de metapoblaciones, y lo que creemos es que cuando hay mucha comida, como E. coli, las poblaciones son grandes, el tamaño efectivo es gigante, hay muchísima diversidad genética, y esa diversidad genética permite a estas bacterias cosmopolitas explorar otros ambientes, digamos nuestra sangre, el sistema urémico, los bebés recién nacidos, y esto promueve que exista migración de genes tanto por transferencia horizontal como por migración real, que nosotros movemos a nuestras bacterias con nosotros, reduciéndose en que hay un enorme pool genético de dónde escoger esta diversidad que puede migrar a lugares nuevos. Sin embargo, en los lugares como los que estudiamos María Eugenia y yo, la diversidad es muy limitada, el ambiente pone una enorme presión en las criaturas, la diversidad genética es pequeña, y como no hay diversidad genética suficiente, a pesar de que exista la oportunidad de migrar, estas criaturas no tienen la información genética suficiente para sobrevivir en los otros ambientes. Entonces el corolario es: si no hay comida, no hay sexo, no hay viajes y te amuelas. Sin embargo, hay enorme especiación. Esta manera de escapar al ambiente, escapar a tus vecinos, tratar de comer lo que nadie come, estos son los bacillus, simplemente es un género que podemos cultivar y que por lo tanto no es muy útil. Todos estos son 500 aislados que aisló mi amiga Gabriela Olmedo en una sola poza en Cuatro Ciénegas. Todos
los que tienen letra chiquita son los nuestros, los de letra grande son los del Chimbank, ninguno es igual a los del Chimbank, y Bacillus es un grupo realmente muy conocido. Entonces aquí hay procesos de especiación constantes que generan cosas nuevas. Pero no solo eso, sino el mundo sin fósforo nos refleja la mayor parte de la historia de la vida en el planeta. ¿Qué es lo que nos dice Cuatro Ciénegas? Cuatro Ciénegas nos dice que estas criaturas que nosotros aislamos y tenemos metagenomas son marinas. También nos los dice el 16S, también nos los dicen los genomas completos. ¿Y a qué horas apareció el mar en Cuatro Ciénegas? Puede ser como las Galápagos, donde una tormenta se las llevó y se aislaron, o puede ser una máquina del tiempo. No me da tiempo de explicar bien la geología de México, pero digamos que México y Argentina estaban unidos a nivel del Ecuador. Entonces, cuando se abre el mar y entra aquí hace 200 millones de años, tanto las criaturas de María Eugenia como las nuestras eran hermanas del Pacífico, y este mar se aísla, y cuando se levanta el altiplano central hace solamente 35 millones de años. Pero estas criaturas que vivían aquí en la orilla de Laurentia llevaban miles de millones de años viviendo en aguas someras, y aquí está la prueba. Este es un reloj molecular con 31 genes comunes entre todos los Bacillus. Aquí esto está anclado hacia los Bacillus anóxicos, y tenemos que esta criatura se separó de su hermano que vive en el sedimento marino hace 800 millones de años. Estas marinas se separaron de sus hermanas del Pacífico hace 200 millones de años, y estas jovencitas, una de ellas es de María Eugenia, se separaron de las Rocallosas y de los Andes hace solamente 60 millones de años. Entonces, en efecto, tenemos en Cuatro Ciénegas descendientes directos de las primeras criaturas que terraformaron este planeta. ¿Cómo lo lograron? Peleándose unas con otras. Este es un experimento otra vez que acaba de salir publicado en ISME por el grupo de Gabriel Olmedo. Estas dos viven en el mismo lugar. Cuando coexisten se negocian literalmente el vecindario, pero esta amarillita que no vive a 50 metros de ellas, cuando la ponen junta desaparece, porque o se la comen o no permiten que crezca. Pero es esta competencia extraordinaria y este reconocimiento de quiénes son tus vecinos, con quién puedes coexistir, lo que tal vez ha permitido que se haya guardado esta máquina del tiempo. Y por supuesto, una vez más, Darwin tenía toda la razón. Y en Cuatro Ciénegas podemos hacer algo extraordinario que se llama ecología evolutiva, y realmente seguir estas comunidades que fueron las que hicieron este planeta azul posible, y tratar de entender qué es lo que llevan haciendo por tanto tiempo juntas. Pero además, Cuatro Ciénegas se parece a Marte, y por eso nos invitaron al despegue del cohete que llevó a Curiosity, y somos un número completo en la revista Astrobiology. Pero además hay que salvar a Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es un oasis en la mitad del desierto. Los lecheros están sedientos de alfalfa, y este sitio llevaba 200 millones de años con agua. En octubre del año pasado el agua se fue, y estas son las huellas de la tortuga marina que se cansó de buscar agua y el coyotito que se las comió. Y eso para mí fue personal. Sin embargo, llevo educando a los niños de Cuatro Ciénegas por muchos años, y estos niños que ahora son becarios del CEBETA exigieron a sus papás que cerraran la compuerta que estaba matando a Cuatro Ciénegas. La cerraron por unos meses. Ahora el gobierno federal cambió la manera en que se ve el agua en Cuatro Ciénegas, al menos eso creemos. Pues yo confío mucho más en los niños que en mi gobierno, y les acabamos de abrir un laboratorio de biología molecular en el bachillerato de Cuatro Ciénegas. Les llevamos la semana que entra equipo de PCRs, y para hacer realmente aislar DNA, secuenciar los genes, descubrir nuevas especies y apropiarse de un ecosistema que debe de ser suyo. Básicamente queremos, a través de la ciencia, regresar el paraíso a sus verdaderos dueños. Gracias.
Muchas gracias por la charla. ¿Preguntas? Yo tengo una con... Cuando ustedes analizan y ven los genomas de estos organismos extremos, o sea, ¿cuánto es que aparece por mezcla de genes de distintas especies y qué oportunidades hay de que haya evolución de nuevos genes mediante mutagénesis? No sé si eso lo han visto. Sí, lo hemos visto. La probabilidad que surjan nuevos genes por mutación y sobre todo por duplicación es mucho más alta que por recombinaciones, 100 veces más. Eso se puede ver con estadística de genética de poblaciones, en particular con un programa que se llama Structure y otro que se llama Clonal Frame. ¿Preguntas? Hola, quería saber si en Bacillus, por ejemplo, encontraron a través del análisis de secuencias algunos genes involucrados con alguna recombinasa citoespecífica, como por ejemplo las integrasas de integrón. No Ni una, tampoco tienen pedazos de virus, lo cual es muy raro, aunque sí tienen transposones pequeños y heces. Gracias. Tienen muchos transportadores de minerales, aunque no tantos como los que dice María Eugenia en su sitio, porque nosotros no tenemos tantos arsénicos y es un lugar mucho más mésico que lo que es los Andes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a la primera charla sobre RNA pequeños y es Fabio Nogueira del Instituto de Biociencias de la Universidad Estatal de San Pablo en Brasil, que va a hablar sobre Small RNA Regulated Pathways Associated with Vegetative and Reproductive Organ Development in Plants. Okay. First of all, good afternoon. I'd like to thank the organizers and mainly Javier for inviting me. My first time in Argentina. I can say that I'm really enjoying the city and the environment. I'm not gonna speak in Spanish because I'm from Brazil, but I don't know how to speak Spanish, so I'm gonna try to explain you briefly in English. So today, I'm going to talk about some small RNA pathways that are associated with plant development, and this talk is very different from the last two topics. So I'm going to try to introduce you a little bit in this small RNA world. So small RNAs are generally 19 to 25 nucleotides in size, and they basically regulate gene expression by transcriptionally or transcriptionally altering the gene expression. And plants are sessile organisms. They have to cope to environmental challenges, also with their own development. So they have evolved several kinds of small RNA pathways that just I'm going to show you very briefly here. So, for example, we can have copies, inverted copy repeats of genes, for example, or even transposable elements that, when transcribed, can produce RNA that has this strange structure we call hairpin-like structure, that it's a substrate for specific enzymes in cells, because cells, they don't like hairpin-like structure RNAs or double-strand RNAs. So they recruit specific enzymes called diacers that can process this hairpin-like structure in small RNAs. But these small RNAs, they have a role, so they can silence
their own loci or locus that where they are derived from. And for example, we have another example in plants that when you have two genes, one in one strand, another one in the minor strand, and if they are transcribed at the same time and they have an overlapping region, that they can generate a double-strand RNA that's also strained for the cell. So cell recruits these dicer-like enzymes to process this double-strand RNA to produce again these small interfering RNAs or siRNAs. And these siRNAs will silence one of those two genes. And you have this example when plants are under stress, abiotic stress. So that's very important for the rapid response of the plants under some types of stress. And we have this very complicated pathway in plants that called transacting siRNA pathway. I'm not going to go through this very deeply, just to show you that some specific loci in plants can transcribe a no-coding RNA that are really a substrate for other small RNAs called microRNAs that can cleave or can cut this molecule, but instead of this molecule being completely destroyed, they are generated a double-strand RNA from them because plant has a very special enzyme called RNA-dependent RNA polymerase. Can use these RNAs as primers to generate a double-strand RNAs. And again, as I told you, cells don't like double-strand RNA. They recruit again dicers to process this double-strand RNA to produce again small interfering RNA. The difference from this small interfering RNA for the other two, that this small RNA can act in turns. That means that this small RNA can, this class of small RNAs can regulate genes completely independent in other chromosomes or in other loci. And they also have a class of small RNA that can act transcriptionally, that can be produced by, for example, repeat sequence. The genome is not supposed to be transcribed. So if they are transcribed, they produce these RNA that can recruit together with other enzymes, for example, with Argonauta proteins, can recruit a machinery to alter the DNA methylation status or chromatin modification via modification in stones, and can then either silence the gene or make the gene be more expressed. And in the last one, we have the microRNA, which is the best known mRNA pathway that we have that's shared between plant and animals. That in plants, basically all the processing happens inside the nucleus. And in plants, the most of the loci that produce microRNAs are independent transcriptional units we call the mir gene that can be transcribed and produce this ARPing-like structure that again is a substrate for a series of enzymes, for example, the dicer-like enzymes, the Hill, serrate, and other kind of enzymes that can process this big or this primer RNA, ARPing-like RNA to produce again this small RNA that can be incorporated to a complex that has as a core enzyme the Argonaut protein. And these small RNAs, as the others, can guide this Argonaut protein to particular target, either in the DNA or can target RNA, the messenger RNA. So as you see here, plants is a very complicated organism to study this mRNA because we have a lot of kind of this pathway acting at the same time in plant when the plants are under some sort of abiotic or biotic stress or during development. So here I'm going to focus the rest of my talk in the plant development. Just going to show you a few examples, the work that I did as a postdoc, the work that we are doing now in Brazil with my lab. So as a postdoc, we were studying a mutant in maize that cannot develop the leaf blade. So the plant cannot grow too much. In 1 month, maybe the plant dies because there is no photosynthesis and the plant suffers. So when the group tried to clone this gene, we saw that the mutation happens in the transcription factor.
that it's involving the leaf development. But what's striking, that was that the mutation was exactly in the site where one microRNA can recognize this transcription factor. As one single mutation can affect the recognition of this transcription factor by this microRNA. And what's happening is, in the wild-type plants, this transcription factor is very strictly expressed in the adaxial side of the leaf, and that's very important for the correct leaf development. But in the mutant, as we don't have anymore the regulation of this transcription factor by this microRNA because of this single mutation, this transcription factor now is expressed more wider in both adaxial and abaxial side of the leaves, and that leads to the mutation. So just to show you how important is the correct regulation of some genes as transcription factor by these mRNAs. And this is a very known mutant, has been known for 15 years, but only now the people know the mutation is actually it's affecting a microRNA pathway. So the other mutant that we were working during my postdoc was a mutant also affect leaf development called leaf bladeless one. They also cannot form the blade of the leaf, and also this plant dies with 2 weeks in the field. So it's a this mutant has been known for 30 years, but people didn't know which kind of mutation was. It turns out that the mutation was in the enzyme that participates in the biogenesis of another class of mRNAs that I told you in the beginning. They call transactin siRNAs. And that meaning that in this mutant, as we don't have anymore this enzyme in a functional state, you cannot produce this transactin siRNAs, and you get this kind of phenotype. And the Japanese group show at the same time they got a mutation in another enzyme that also is important to the biogenesis of the transactin siRNAs, and they got basically the same kind of phenotype. So here, with 2 examples, we can see that a different class of mRNAs can really be important to the correct development of plants. And that's what we decided to continue this work when I went back to Brazil. So basically, the rest of my talk is going to be basically 2 parts. I'm going to talk about very briefly, because of the time, about the discovery of some mRNAs associated to sugarcane earth development, and then I'm going to switch to the tomato fruit development. It's also regulated by a microRNA pathway, at least we believe. So why study the sugarcane? So everybody knows that sugarcane is a big deal in Brazil. So we decided to look at which kind of mRNAs might be associated with early development of sugarcane. Sugarcane is propagated vegetatively. Commercial varieties are propagated vegetatively by using these axillary buds. So we decided to try to discover which kind of mRNAs are expressed during this development. And also we look at the young leaves to see what kind of mRNAs we can find there. So here, as usual, in several projects, people see that we can clone and identify a different kind of mRNAs at the different sites. And the most representative ones was the 21 and 22 nucleotides, where the microRNAs and the transactin siRNAs and the other siRNAs are. And the biggest representative class was the 24 nucleotide siRNAs that came from repeat sequence, that the sugarcane genome as a polyploid species has a lot of repeat sequence, so it's not uncommon that we can find its amount of the 24 siRNAs. But what struck us in the beginning, that was this huge amount of 29 nucleotide siRNAs specifically represented in the young leaves. And then we decided, okay, let's look at what people have not seen before, and then we go to what people have seen, the microRNAs. So where do we look? Who are these 19 siRNAs in sugarcane? The most of them turns out to be mRNAs that came from tRNAs. And instead of being a degradation product, we saw, and others saw actually, they have a very specific location for cleaving the tRNA molecule to generate this mRNA
tRNA-derived mRNAs. They are very representative in our libraries. So, and we can find this tRNA-derived fragments or mRNAs that the literature call nowadays the TRFs. They can come from chloroplast genome or even the nuclear genome, and they have a very specific expression pattern here in sugarcane. But then we decide to look at in other species, for example, in Arabidopsis, because they have mutants. Just because a few years ago, some group have shown that in human cells, these TRFs are producing from several kind of tRNAs from the 5' end and the 3' end, and they display a very specific expression pattern. For example, this one is expression in the cancer-derived cells and not in the normal cells, only in the very specific kind of cells. And when they did some functional studies, they showed that this small fragment can affect the protein biogenesis and cell division and cell proliferation. So they really have an important biological function. But we don't know anything in plants because there is no publication. There's only one publication where they show these TRFs are highly expressed in phosphate-deprived growing plants. But other than that, we don't know anything. So we decided to start to investigate because the first question in the lab was, are these TRF using the RNA machinery to be produced, or they use other kind of enzymes? And that's why if you look at the structure of the tRNA, when you have the amino acid attached, they have this classical structure that everybody knows. But without the amino acids, sometimes in some kind of tRNAs can have this alternative structure that looks like a stem loop structure that dicer can use as a substrate. So even cleaving the mRNA from the 5' end or the 3' end. So, and when you use when they look at the public database for these mRNAs in Arabidopsis, comparing wild type and mutant plants, and the mutation is in the enzyme that can produce the microRNAs. Actually, we can see that some of these TRFs seems to be dependent of these enzymes to be produced. For example, in this one here, in the HIL1 mutant, the DICE1 mutant, we have a very low production of these TRFs. And actually, some of the TRFs can be incorporated in Argonaut, as we saw here in an experiment in rice. They did a immunoprecipitation of the Argonaut and sequenced all these mRNAs that are incorporated in the Argonaut. And some of these mRNAs are these TRFs. So we believe at this point that these TRFs some of these TRF may act as siRNAs or even as microRNAs, affecting the gene expression or even the genomic stability. But we don't know not much farther than that. So I'm going to skip that because of the time, and I want to talk about the second part of my presentation, when we shift from sugarcane Arabidopsis to tomato. So we are working on this microRNA pathway here. That's a microRNA 156 that regulates plant-specific transcription factor called squamosal promoter binding-like proteins, SPLs. And people already know for a number of years now that SPLs regulated by this microRNA are important in plant architecture, trichome distribution, and phase changing, changing from a young or a juvenile state of the plant to adult state of the plant. So they're very important transcription factors. And the question was that we did, are these SPL, these 156 regulated SPLs are involved in fruit development? And for that we use a tomato as a model. And also because in 2006, this group showed that a very known mutant for tomato, people called Cocolores no ripen, actually has it's an epi allele that affect the expression one of the SPLs of tomato. And what happened is you have affecting in the development of the fruit and also in the ripening. So this fruit is going to have a ripe. So, and here is it's an epi allele, so there's
a change in the DNA methylation in the promoter of this gene. So in the way that the gene is repressed, so completely repressing the mutant. That's why you got this phenotype. And the question when we did it, are the other SPLs regulated by the MIR156 also involving tomato fruit development and ripening? And to look into that, we did a very simple experiment. We just overexpressed the microRNA in tomato plants. And when we did that, we get classical phenotypes that already have been shown for Arabidopsis and maize when they overexpress this microRNA. So you have small leaves, you have a huge biomass, increasing of branching of those plants. But what we are looking at, it was the phenotype in the flowers and in the ovaries. And the paper in 2011, when people did a deep sequence during tomato fruit development, they showed that MIR156 it's highly expressed in the flower bud, but then comes down almost to disappear when the fruit is developing. So when we overexpress this microRNA, so we keep this high in all these states, we got this phenotype. We got the change in the petals and also in the ovary. For example, you got fused ovary and also ovary with outgrowths, as we can see here. And we found a nice correlation between the levels of this microRNA and its targets and the phenotype in the fruit. So once you get more this microRNA expressed, you get more strong phenotypes. So you have two transgenic events. And as expected, we got a downregulation of the targets. So we're trying to understand what's happening there, because this phenotype has never been shown neither for Arabidopsis nor for any other plant species that they studied this pathway. There was maize and rice, and all of them has dates and fruits, and here we have flesh fruits. So we decided to look at in more details, and if you look here, we really got in the overexpression line diffuse phenotypes and in the ovary. So, and besides that, we also can get a meristem inside the ovary. So that meristem can give rise a completely different kind of structures, a leaf-like structure or even flowers, as you can see here, for example, leaf primordial life structure. So to try to understand a little bit more, we look for classical tomato mutants that have also this outgrowth phenotype. And one of them is the Mauser's mutant that has also modification in the petal development, and in the ovary it's a very similar to our transgenic plants. And this is a very old mutant. Everybody knows about him. The Mauser's mutant has been published in 1997. Is a gain-of-function mutant that overexpresses a NOX gene. This is a homeotic gene that's involved in the development of the leaf, but also is involved in development of the fruit, as you can see here. And sometimes they also have outgrowths in the fruit. So the phenotypes are similar even in the vegetative part and also in the reproductive part compared to our overexpression lines. And first we look at if in our lines we have overexpression of the gene that gave rise of this phenotype in the mutant, the TKN2. But actually you don't see that much change in this gene, so probably it's not that. But when we did the opposite, we looked the microRNA in the mutant, we saw an overexpression of this microRNA in the Mauser's mutant. So maybe this fruit phenotype came from in the mutant, the overexpression of the microRNAs as we see in the overexpression lines. Of course, we had to look at the targets, and the targets are also downregulated in the Mauser mutant, as similarly as we saw in our overexpression lines. And when we look even further, when we look at the downstream targets that are regulated by SPLs, and people already know for a number of years that SPLs are able to regulate the MedBox genes. Another class of transcription factors are really important to inflorescence architecture and inflorescence determinacy. And when we look at that, we saw that the ortholog, the MedBox genes in
in tomato that has a homologue in Arabidopsis. In Arabidopsis, people already know that SPL that are regulated by microRNA 156 are able to regulate directly this apetala-1. This is a MADBox, a very classical gene involved in flower development. And in the tomato ortholog, also we have a putative cis binding site that we don't know yet, but we believe that the tomato SPLs are able to regulate this gene as well. So, we still don't know yet. So, but what we know so far, this MADBox is also downregulate in the mutant, similarly as we saw and we expect to be in our overexpression line. So far, what we can say about that we try to put here together a model for fruit development and indeterminacy in tomato, that we have this microRNA 156 that downregulate the SPLs, that can regulate the downstream targets that can be, among them, the most important ones are the MADBox. And not only the macrocalyx one, but can be other MADBox. They are also downregulated in our overexpression line, as well as in the Malzier's mutant. And somehow these homeotic genes are regulating directly or indirectly the SPL. And if this is still ongoing work, but if we can prove that, we're going to show that one homeotic gene can work at in the same pathway of this of one microRNA. What is very interesting in the developmental point of view, but we still don't know if that's true here. So just to finish, I think I passed my time. So I just said like to say that we are a young lab, only 2 years and a half. I'm in the university, that's my group, so if anyone is interested can look in our website, that's our collaboration. Geraldo, this guy is the one that did the whole work in tomato, and Chris and Andres doing the sugarcane work. So thank you very much. I have 3 questions. So, questions, preguntas? So I have actually a couple of questions. So, are you planning to manipulate the SPL levels in the homeotic in the tomato that has a mutation in the homeotic gene to see if you can complement the mutation? Yeah, we are doing that now. We are generating the SPL resistant version, and we are getting the tomato plants now to do this. And so the SPLs, all these SPLs and the microRNA 156 are known to do many different things in development. So you think that they do regulating the same genes, that is the same pathways downstream, the SPLs, or they are doing different, they are regulating different genes depending on the tissue? I think they are regulated different genes depending on the tissue. That's why we are planning to do also RNA-seq in those ovaries from the overexpression line to see if we can find other genes that are misexpressed. And, yeah, I believe there is, and also I believe that maybe in tomato, some other thing that we are doing, the MIR156 can acquire maybe new targets. That's why also we're going to look at, because people already know that some microRNAs, some of these mRNAs can acquire different targets depending on the plant species. Okay, thanks. Bueno, y ahora vamos a salir un poco de las plantas, pasamos a células animales, y la siguiente charla es de Manuel Muñoz, del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular en la UBA, y va a hablar sobre UV irradiation, DNA damage and alternative splicing. Bueno, gracias Javier por la invitación al Congreso. Como Javier les decía, voy a hablar sobre cómo la transcripción afecta patrones de splicing alternativo en respuesta a la irradiación de células con luz ultravioleta.
Luego de la secuenciación del genoma humano en 2001, de hecho uno de los dos papers fue publicado el día de mi cumpleaños, el 16 de febrero, hubo un gran desconcierto en relación a la cantidad de genes que el genoma humano poseía. De acuerdo a la complejidad proteómica que nosotros tenemos, se esperaba una mayor cantidad de genes, no solo de acuerdo a la complejidad proteómica que nosotros tenemos, sino también a la idea equivocada de que un gen codifica para una proteína. Se sabía que un gen podía codificar para más de una proteína, pero el desconcierto luego de la secuenciación del genoma humano hizo que que existiese como un renacer del splicing alternativo, que, como dice ahí en el punto 1, no voy a estar haciendo esto toda la charla, como dice ahí en el punto 1, es el principal mecanismo que explica cómo una gran complejidad proteómica es alcanzada con un número limitado de genes. Ustedes ven ahí arriba un gen, un pre-mRNA, un mensajero inmaduro, que puede dar lugar a dos mensajeros maduros distintos, uno que contiene el exón alternativo celeste amarillo oscuro y otro que no lo contiene. El splicing alternativo, además, es más la excepción que la regla, afecta aproximadamente el 90% de los genes del genoma humano. Las mutaciones que afectan el splicing, secuencias regulatorias del splicing alternativo, o sea, aquellas secuencias donde se van a unir proteínas que van a favorecer o no la inclusión de un determinado exón alternativo, son causa común en enfermedades humanas. Y el punto 4, que es sobre el cual va a estar centrada esta charla, dice que la regulación del splicing alternativo no solo depende de la unión de factores proteicos o de RNA a secuencias regulatorias del splicing, sino también, y más interesantemente en mi caso, la regulación del splicing alternativo depende del proceso transcripcional en sí. Veamos unos pocos ejemplos de qué es lo que puede hacer el splicing alternativo. El splicing alternativo puede determinar sexo en Drosophila, puede generar dos hormonas distintas en dos contextos distintos a partir de un único gen, puede generar dos receptores distintos a partir de un único gen, que van a unir, por supuesto, dos hormonas distintas, y interesantemente en este caso puede generar tanto isoformas que favorezcan como que no favorezcan el proceso apoptótico del gen, en este caso BCLX. De hecho, muchos genes involucrados en la respuesta al daño al ADN, que se abrevia como DDR por DNA Damage Response, tienen o son capaces de generar isoformas por splicing alternativo, por supuesto, con actividades opuestas, típicamente y sencillamente proapoptóticas o antiapoptóticas, como la familia BCL2, la familia de las caspasas, targets de caspasas, y la familia de P53. Bien, lo que nosotros hacemos en el laboratorio básicamente es estudiar cómo la transcripción afecta el splicing alternativo. Esto significa que la transcripción y el splicing alternativo son procesos acoplados, que es distinto a decir que son procesos concurrentes. Procesos concurrentes significa que pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, el gen de la distrofina humana necesita 16 horas para su síntesis, y es de esperar que el primer intrón de todo sea removido antes de que el último sea sintetizado. Eso no significa que la transcripción afecte el splicing. Cuando decimos que la transcripción y el splicing o el splicing alternativo son procesos acoplados, me refiero a que la transcripción afecta el splicing alternativo y no únicamente que son procesos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Para demostrar eso, antes de que yo entre a trabajar con Alberto Kornblit, Alberto y su grupo demostró que la transcripción afecta al splicing alternativo con una serie de experimentos que fueron muy sencillos pero muy contundentes. Para eso lo que hicieron fue utilizar minigenes reporteros de splicing alternativo que sencillamente tienen un promotor, un exón constitutivo, bueno, en este caso dos exones constitutivos, el exón alternativo ED1 del gen de la fibronectina humana, y otro exón constitutivo arriba abajo. Este minigen es transfectado en células de mamíferos que son crecidas en cultivo, y luego por una combinación de retrotranscripción y PCR radioactiva y geles de poliacrilamida nativos, somos capaces de determinar sencillamente el nivel de inclusión o exclusión de, en este caso, el exón alternativo ED1 o cualquier otro exón que ustedes tengan ganas de estudiar. De esta manera, este es el experimento
a mi entender, más contundente, que demuestra que el splicing alternativo está afectado por el proceso transcripcional en sí. En este caso se construyeron 3 minigenes distintos que tienen 3 promotores distintos, y esa es la única diferencia que hay, es el promotor. La secuencia que es sintetizada, la secuencia del pre-mRNA que es sintetizada dentro de la célula, en los 3 casos es exactamente la misma, no hay ni una base de diferencia. Sin embargo, como se acá, los niveles de inclusión del exón alternativo ED1 son bien distintos cuando la transcripción es llevada a cabo por el promotor de la alfa-globina, de la fibronectina o por un promotor viral. Esto no explica cómo la transcripción afecta al splicing alternativo, pero dice sí, la transcripción afecta al splicing alternativo. Así es, tuviese que explicar el detalle de todos los años de trabajo sobre cómo es que la transcripción afecta al splicing alternativo. Javier me reta porque me dijo 20 minutos. Entonces les voy a resumir una de las maneras en las cuales la transcripción puede afectar al splicing alternativo, que es la que nos interesa hoy y que es la que habla sobre la velocidad de la RNA polimerasa 2. Y por velocidad no me refiero a nada extraño, simplemente me refiero al tiempo que le lleva a la RNA polimerasa 2 llegar de una punta del gen a la otra. En un ''ejemplo sencillo, entonces, acá tenemos un exón alternativo que es el gris. Este exón es alternativo porque su sitio 3' de splicing, el 3' splice site, es débil, lo cual significa que es pobremente reconocido por la maquinaria de splicing por el spliceosoma. Sin embargo, el exón río abajo es constitutivo porque su sitio 3' de splicing es fuerte, lo que significa que es reconocido fuertemente, rápidamente por la maquinaria de splicing. De esta manera, si la velocidad de elongación de la RNA polimerasa 2, si la velocidad de la transcripción es alta, ambos sitios son presentados de manera simultánea a la maquinaria de splicing, al spliceosoma, y entonces el fuerte le gana al débil. Pero si la velocidad de elongación, el fuerte le gana al débil y entonces el débil, el exón alternativo se excluye. Pero si la velocidad de elongación es baja, el primer sitio tiene más tiempo para ser reconocido por el spliceosoma antes de que el segundo sitio sea sintetizado. Si hay un solo sitio no hay competencia, ¿no? Entonces esta es una situación que lleva a mayor inclusión del exón, en este caso del exón alternativo. Esto fue demostrado por varios trabajos de nuestro grupo y de otros grupos. La herramienta más sencilla que se usó acá es una polimerasa que afortunadamente existe, que se llama polimerasa lenta, nos matamos con el nombre, que hay mucha evidencia bioquímica que demuestra que sí, que esa polimerasa tiene un problema en el canal, en el RNA exit channel, en el canal por donde sale el RNA, que hace que necesite más tiempo para llegar de una punta del gen a la otra, y efectivamente cuando usamos esa polimerasa vemos más inclusión de este exón alternativo. Como les dije antes, y ahora voy a empezar a hablar de mi trabajo, como les dije antes, hay muchos genes involucrados en la respuesta al daño al ADN que son capaces de generar proteínas con actividades opuestas a partir de un único gen. Desde 1962 se sabe que la transcripción está afectada por irradiación de las células con luz ultravioleta. Entonces, hace algunos años nos preguntamos con Alberto cuál era la situación del splicing alternativo, cómo el splicing alternativo era regulado en una situación del daño al ADN. Los primeros experimentos que hicimos fue sencillamente, en este caso les muestro con ultravioleta, pero hicimos otros tipos de daños al ADN. Irradiamos células en cultivo con luz ultravioleta, purificamos RNA, RT, PCR radiactiva, y nos fijamos qué pasa con distintos eventos alternativos, y vimos que el exón alternativo ED1 es aumentado, ¿sí? Su inclusión aumenta en respuesta a la radiación con luz ultravioleta, y las proporciones de las isoformas proapoptóticas, tanto del gen BCLX como de la caspasa 9, están aumentadas en respuesta al daño al ADN. Por lo que la conclusión sencilla es, bien, el daño al ADN o más precisamente la irradiación con luz ultravioleta, porque es cierto que la luz ultravioleta hace muchas cosas además de dañar al ADN, afecta patrones de splicing alternativo. Después nos preguntamos si, dado que la luz ultravioleta es capaz de dañar el ADN y nosotros estamos analizando qué pasa con la transcripción de ciertos genes, la primera pregunta que nos hicimos ¿es necesario el daño al ADN del gen que estamos estudiando, o es una respuesta, digamos, global en la cual no es necesario que el gen que estamos estudiando sea dañado?
Para eso entonces utilizamos de nuevo los reporteros, los plásmidos reporteros de splicing alternativo que les presenté hace un rato, y sencillamente transfectamos e irradiamos o irradiamos y transfectamos. En este último caso, el plásmido que nos va a reportear el evento de splicing alternativo nunca es irradiado. Sin embargo, independientemente del orden de transfección e irradiación, el exón alternativo ED1 aumenta su inclusión en respuesta a la irradiación con luz ultravioleta, por lo que el efecto de la luz ultravioleta no se debe al daño del templado, del DNA molde. Luego, la otra pregunta que nos hicimos es la siguiente, ¿no? O sea, de una manera completamente influenciada por lo que nosotros hacemos en el laboratorio, pero bueno, funcionó. Nos preguntamos, ¿la luz ultravioleta afecta la transcripción y la transcripción afecta el splicing alternativo, o la luz ultravioleta afecta el splicing alternativo? Y cuando digo splicing alternativo, se pueden imaginar algún factor modulador de splicing. O sea, la pregunta era si la transcripción estaba involucrada o no. Entonces, para responder a esa pregunta, lo que hicimos fue desacoplar el proceso transcripcional del proceso de splicing, sintetizando, como se ve acá, ¿sí? Sintetizando in vitro un pre-mRNA con la misma secuencia de la que se iba a sintetizar dentro de la célula cuando usamos un plásmido como vine mostrando hasta ahora. Entonces les decía, sintetizamos un pre-mRNA con la misma secuencia que iba a ser sintetizada in vivo, lo capeamos y lo poliadenilamos in vitro para que no se degrade tan rápido. Chequeamos que ese pre-mRNA vaya al núcleo, o sea, todo funcionaba como uno esperaba. Irradiamos las células, vemos mayor aumento en la inclusión de ED1 cuando usamos el plásmido, igual que hasta ahora, sin sorpresas, pero cuando transfectamos este pre-mRNA sintetizado in vitro, afortunadamente fuimos capaces de detectar splicing alternativo, pero no fuimos capaces de detectar un aumento en la inclusión de este exón alternativo en respuesta a la luz ultravioleta. Claramente nos preguntaron cuando mandamos esto a publicar si teníamos alguna manera de aumentar la inclusión del exón alternativo ED1 utilizando este sistema de transfección del pre-mRNA, que tal vez podría haber algún problema intrínseco o era muy ineficiente el splicing, de manera tal que nunca pudiésemos observar un aumento en ninguna condición del exón ED1, del exón alternativo. Lo que hicimos fue, si recuerdan, les dije que el sitio 3' de splicing era alternativo, era débil, perdón. Entonces lo que hicimos fue mutarlo. DM es doble mutante, le cambiamos dos de las bases que lo hacen débil y lo convertimos en un sitio más fuerte que el anterior, y vemos mayor inclusión del exón alternativo ED1, por lo que la conclusión es que para ver efectos en el splicing alternativo, al menos de este exón alternativo, necesitamos la transcripción. Entonces, si necesitamos la transcripción, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la transcripción luego de la irradiación con luz ultravioleta? Y la pregunta de qué pasa con la transcripción luego de la irradiación con luz ultravioleta es muy parecida a la pregunta de qué pasa con el CTD luego de la radiación con la luz ultravioleta. El CTD es el dominio carboxilo terminal de la subunidad mayor de la RNA polimerasa 2. Es un dominio único en la naturaleza porque contiene 52 repeticiones de 7 aminoácidos, o sea, 52 heptadas, de las cuales los 7 aminoácidos son modificables posttraduccionalmente. Estos son los aminoácidos: tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina, serina. Lo tuve que leer. Todos los aminoácidos pueden ser modificados posttraduccionalmente, y dominio carboxilo terminal es totalmente necesario para las reacciones de acoplamiento entre la transcripción y el procesamiento del RNA. Olvídense del splicing alternativo, piensen en reacciones de procesamiento del RNA como el capping, el splicing alternativo, la poliadenilación, la terminación, el export, ¿sí? Todas las reacciones que involucran la síntesis de un mensajero maduro dispuesto a ser traducido en el citoplasma están afectadas por el dominio carboxilo terminal. De hecho, si ustedes remueven el dominio carboxilo terminal o cambian POL 2 por POL 3, que no tiene el CTD, como es en este caso, obtienen transcripto, pero capeado, spliceado y poliadenilado de manera muy ineficiente. Bien, por lo que la conclusión entonces es que el CTD
es necesario para el acoplamiento entre la transcripción y el procesamiento de los RNAs. En caso de que se pregunten, no está involucrado en la catálisis y es por supuesto necesario para la vida. Y esto es así porque, dado esta extrema complejidad que pueda adoptar el CTD en relación a todos los estadios únicos de modificaciones posttraduccionales que puede tener, se plantea que es capaz de interactuar con un montón de factores en distinto tiempo o en distinto lugar según la posición del gen, de manera tal que se ha demostrado que el CTD en la región 5' del gen está asociado a factores de capping y en la región 3' del gen está asociado a factores de polianilación, y el patrón de fosforilación del CTD en la región 5' y en la región 3' no es la misma. De hecho, si hacen la cuenta de cuáles son la cantidad de posibles estadios distintos del CTD, les da más de un mol de moles el número. De cualquier manera, cuando hacen un western de la subunidad mayor de la POL2, van a ver solo 2 bandas, lo que probablemente refleje que el western no es la mejor herramienta para estudiar estadios de fosforilación o de modificaciones posttraduccionales del CTD, pero no es tan sencillo dada la naturaleza repetitiva. En cualquier caso, esto fue suficiente para nosotros. Cuando ustedes hacen un western de la POL2 con un anticuerpo que reconoce todas las isoformas posibles, van a ver 2 isoformas, la POL2A y la POL2O. La POL2O, que es la que migra menos, es la que está fosforilada en todos los residuos que ustedes quieran, esa es la que está fosforilada, y la POL2A es la que no está fosforilada. Cuando irradian células con luz ultravioleta ven ven un aumento en los niveles de fosforilación de la polimerasa, tanto en la polimerasa total, ¿sí?, como en la polimerasa que está efectivamente en la fracción cromatínica, como lo demuestra este experimento de inmunoprecipitación de la cromatina, y está en este caso transcribiendo el gen MYC. En respuesta a la luz ultravioleta, entonces aumenta la fosforilación del CTD en los residuos serina 5 y serina 2, que son los 2 residuos más estudiados de esta heptada que les mencioné, que tenía 7 aminoácidos que eran modificables. Los que más se conocen son la serina en posición 2, la serina en posición 5. Ustedes irradian las células con luz ultravioleta y hay más fosforilación en esos residuos en la polimerasa que está transcribiendo los genes. Lógicamente intentamos inhibir este aumento de la fosforilación y lo hicimos gracias al tratamiento de las células con DRB. La quinasa dependiente de ciclinas 9, la CDK9, que es parte de un complejo más grande que se llama PTEF-B. Este complejo PTEF-B puede estar en 2 estadios distintos, uno que es más activo que el otro. Cuando irradian las células con luz ultravioleta no está del todo claro, parece que hay signaling de calcio metido en el medio. Lo importante es que hay mayor cantidad del complejo PTEF-B, que es más activo, lo que hace que haya más cantidad de la polimerasa que está fosforilada y menos de la que no está fosforilada. Este western que está abajo lo demuestra, y demuestra que el tratamiento con DRB inhibe la fosforilación de la polimerasa, tanto la basal como la inducida por luz ultravioleta, y también inhibe el aumento del exón ED1 en respuesta a la luz ultravioleta, ¿sí? O sea, estas son células irradiadas, estas células control, y este es el mismo experimento pero con DRB, en el cual la inclusión del exón está inhibida, por lo que esto era sugerente de que estas fosforilaciones eran importantes para nuestros efectos, pero tratándose de inhibidores farmacológicos uno nunca puede estar seguro de qué es lo que está inhibiendo. La conclusión era relativamente importante, entonces lo que hicimos fue directamente modificar el dominio carboxilo terminal, de cual les estuve hablando recién, y sacamos esta serina en posición 2, que está marcada en amarillo, y la serina en posición 5, que está marcada en rojo, y las reemplazamos para alaninas, que por supuesto no pueden ser fosforilables, no pueden ser fosforiladas. Irradiamos las células con luz ultravioleta, previo truco de inhibir la polimerasa endógena, porque estas polimerasas mutantes tienen una mutación extra. Entonces básicamente lo que hacemos es inhibimos la polimerasa endógena, transfectamos una polimerasa ya sea wild type como control, o esta polimerasa con alaninas que no puede ser fosforilada en respuesta al UE, y vemos que en concordancia en la transparencia anterior no observamos un aumento de la inclusión del exón alternativo ED1 cuando la transcripción es llevada a cabo por esta polimerasa.
Por el contrario, reemplazamos la posición serina 2 y la posición serina 5 por glutámicos que imitan el estado, la carga negativa que tiene el fosfato cuando la serina es fosforilada, y sin necesidad de irradiar las células con luz ultravioleta, vimos mayor inclusión del exón alternativo ED1 en concordancia con las dos anteriores. Entonces la conclusión es que la fosforilación de estos residuos era crítica para el efecto del UV en el splicing alternativo, pero no nos decía qué estaba pasando. En ese momento entonces decidimos medir la velocidad de elongación de la polimerasa en vivo y en tiempo real por una técnica que se llama FRAP, que la deben haber escuchado nombrar, que se llama Fluorescence Recovery After Photobleaching. Esta técnica funciona de la siguiente manera: tenemos un array de sitios MC2 transfectados establemente. Cuando este gen con este array de sitios MC2 es transcripto, los sitios MC2 generan una estructura particular en el RNA que puede ser unida por la proteína MC2, que en este caso está fusionada a la proteína verde fluorescente. De esta manera, entonces, ustedes, donde está insertado el transgen, van a ver el foco de transcripción, van a ver un punto verde fluorescente, brillante. Entonces, viene una polimerasa 2 y es capaz de transcribir este gen, de unir proteína verde fluorescente en los sitios MC2 que son transcriptos. Ahí va, y acá abajo ven el foco de transcripción y acá el cartoon, y como la técnica lo indica, hay que bleachear, hay que apagar la fluorescencia en el foco de transcripción. Eso se hace con un láser. Se pierde la fluorescencia, bien, la fluorescencia se pierde por el láser, pero no podemos detener por el momento el tiempo. Entonces la polimerasa va a seguir transcribiendo genes. Este gen que van a seguir sintetizándose sitios MC2 que van a poder pegar proteína verde fluorescente que no fue bleachada. Entonces la fluorescencia, como el nombre de la técnica lo indica, se va recuperando lentamente, y esto es indicativo de la velocidad de elongación de la polimerasa. Esta es la polimerasa lenta que les conté antes, no las polimerasas que les mostré recién, en el cual se demuestra que esta técnica sirve para medir la velocidad de elongación de la polimerasa. Acá ven que para recuperar la fluorescencia original, la polimerasa lenta necesita más tiempo que la polimerasa wild type, y esto es lo que pasa con la polimerasa wild type, pero en células tratadas con luz ultravioleta. Si ustedes irradian las células con luz ultravioleta y esperan 2 horas, van a medir que la velocidad de elongación está disminuida. Esto fue todo un momento, porque la fosforilación en serina 2 y en serina 5 estuvieron históricamente asociadas con mayor transcripción, mayor iniciación, mayor elongación, y no con menor velocidad de elongación, que es lo que propusimos nosotros en ese momento. Consecuente con lo que les venía diciendo, cuando usamos las polimerasas que ya vienen fosforiladas de fábrica, porque le sacamos la serina y le pusimos el glutámico, la velocidad de elongación medida por esta misma técnica también es menor, por lo que la conclusión es que la fosforilación del CTD inducida por la luz ultravioleta disminuye la velocidad de elongación de la POL2, lo que a su vez es capaz de afectar patrones de splicing alternativo según el modelo del acoplamiento cinético entre la transcripción y el splicing que les mostré hace un rato. Para confirmar estos resultados hicimos microarrays, y sin entrar en detalle de los resultados, les digo que es mucho más probable encontrar un gen que haya cambiado su patrón de splicing alternativo, en particular que haya aumentado la inclusión de un exón alternativo dentro del subgrupo de genes que han disminuido su transcripción, que dentro del grupo de genes total, ¿sí? Lo cual es consecuente con los resultados que les vengo mostrando, que dicen que menor elongación es esperable encontrar menor cantidad de mRNA, y es también probable encontrar mayor inclusión de los exones alternativos. Bien, esta es el cartoon, digamos, de la respuesta al daño al ADN. Nosotros lo que hicimos fue agregar a la polimerasa 2 y a su CTD ahí en el DNA, y no les mostré los resultados porque no son
tampoco demasiado interesantes, pero utilizando distintas técnicas como RNAs, inhibidores, células mutantes, etcétera, etcétera, demostramos que todas estas proteínas, que son muy famosas en la respuesta al daño al ADN, como dijo Phil Hanawalt ayer, ATM, ATR, P53, etcétera, no están involucradas, lo cual hace de este mecanismo interesante, lo hace particularmente interesante, digo, porque como ustedes saben, P53 está mutado en al menos el 50% de los tumores humanos. Este mecanismo de splicing alternativo es capaz de modular las isoformas pro y antiapoptóticas de genes como BCLX o caspasa9 y es P53 independiente. No sé cómo estoy de tiempo, Javier. Cerramos. Lo que estamos intentando responder ahora es si efectivamente el daño en el ADN es el responsable de estos efectos. Como ustedes saben, si estuvieron en la charla de ayer, hay dos tipos de daño principalmente que se generan por la irradiación con luz ultravioleta, los CPDs y los 6,4-PPs. Y si ustedes usan luz UVC, que es completamente filtrada por la capa de ozono, o luz UVB, que no es completamente filtrada por la capa de ozono, generan distinta cantidad de CPDs y de 6,4-PPs. En particular, el UVB es peor generador de 6,4 que el UVC. Y lo que hicimos fue, esta es la última transparencia, lo que hicimos fue analizar el transcriptoma de células control, o irradiadas con UVC o irradiadas con UVB. Entonces, todo lo que caiga sobre esta línea recta imaginaria responde de manera similar al UVC y al UVB en el eje y tienen el C, y en el X tienen el B, pero todo lo que esté afuera de esta línea recta imaginaria, estos genes, están respondiendo de manera distinta al C que al B, al VC que al VB, que les dije recién tienen distinta proporción de estas dos lesiones que son las más famosas, lo cual esto podría significar que las dos lesiones no son censadas de la misma manera en esta respuesta del UV, la transcripción y el splicing. Bueno, no les leo las conclusiones porque ya se paró Javier y ya me había avisado que ese era el momento clave. Bueno, este es el laboratorio y les dejo la de las conclusiones. Les agradezco y respondo a sus preguntas. ¿Preguntas? Aparte de los efectos del UV sobre el splicing y la transcripción, ¿han estudiado otro tipo de efectos de temperatura, de ciclos de luz-oscuridad? No. En el laboratorio hay un chico que trabaja en plantas que se llama Ezequiel Petrillo, que hace ciclos de luz-oscuridad y estudia splicing alternativo, pero todo lo que yo hago es dañar al ADN de distintas maneras. Muy bien, muchas gracias. Y entre los genes que cambian el splicing en los tratamientos de ustedes que ven con el UV, ¿hay alguno que tenga alguna biología lógica, que tenga sentido el cambio de modificación del splicing alternativo en la respuesta al UV? Sí, de hecho los genes de la respuesta al daño al ADN que tienen isoformas anti o pro apoptóticas, todos aumentan, bueno, todos no, la caspasa 2 no, pero como no lo entendemos por el momento lo dejamos de lado, pero exceptuando la caspasa 2, todos los genes que tienen isoformas anti o pro apoptóticas aumentan la pro apoptótica en respuesta al UV. Gracias. Me toca la última charla y vamos a pasar un poco de nuevo a las plantas y voy a hablar específicamente sobre el trabajo que estuvimos haciendo en estos últimos años acá
en Rosario, en el IBR, sobre la regulación de distintos procesos de desarrollo en plantas por microRNs. Entonces, simplemente a modo introductorio voy a retomar la charla de Fabio que mencioné hace un momento atrás, y este es un esquema de los distintos ARN pequeños que hay en una célula vegetal. El mismo pantallazo o el mismo esquema uno encuentra con una célula animal, y vemos que hay distintos grupos de ARNs. El más abundante es de los siRNAs, que vienen de las regiones de heterocromatinas o transposones o secuencias repetitivas, y los microRNs, que están aquí, es uno de los grupos más importantes. En plantas, en Arabidopsis, hay alrededor de 300 genes que se expresan abundantemente en la forma de ARN pequeños. Lo que define un microRNA y lo que distingue a un microRNA de cualquiera de los otros ARN pequeños es cómo es que se produce, y la idea es que tanto nosotros como las plantas tenemos genes que codifican para estos ARN pequeños, y acá tenemos un esquema de un gen que en vez de codificar una proteína, lo que codifica es para un precursor que tiene una estructura secundaria y que va a ser procesado. Esto es un RNA no codificante que va a ser procesado y va a generar un RNA pequeño de 21 nucleótidos aproximadamente, que va a ser incorporado en un complejo argonauta. Y estos complejos argonautas lo que van a hacer es van a buscar otros RNA y van a reconocer por complementariedad de bases un RNA mensajero, formando una doble hélice RNA-RNA, y como consecuencia de este reconocimiento, lo que usualmente ocurre en plantas es el corte del RNA mensajero, aunque también puede haber regulación traduccional. Y en el caso de animales, la vía más común es esta, aunque también hay casos de corte de RNA por medio de estos RNA pequeños. Entonces, ¿cuál es el pantallazo general sobre los microRNAs en animales y plantas? En seres humanos, que tenemos alrededor de 25.000 genes, hay entre 500 y 1.000 genes que codifican para microRNs. Se considera que el 40% de nuestros genes están regulados por estos ARN pequeños mediante interacciones entre los RNAs y las regiones 3' no codificantes de nuestros ARN mensajeros, y la idea es que la regulación de la expresión génica que hacen estos microRNs es un fine tuning, es decir, se ajusta a la cantidad específica de proteína que se traduce de estos RN mensajeros regulados de esta manera. Como ustedes pueden ver, la idea es que un microRNA regula a muchos tipos de genes diferentes, formando redes de microRNAs y targets que en definitiva estarían determinando cuánta es la proteína que hay en la célula. En el caso de una planta como Arabidopsis thaliana, que es nuestro modelo de estudio, tenemos alrededor de 30.000 genes, un poco más en realidad, hay alrededor de 300 genes, y lo que hacen los microRNAs tiene un efecto muy importante en la regulación de la expresión génica. De alguna manera en plantas, entonces, los microRNAs regulan cuantitativamente los procesos biológicos de manera muy importante. Algunos de los ejemplos los podemos ver aquí. Esto simplemente son plantas de Arabidopsis thaliana, esta es la variedad silvestre, en donde tenemos modificados los niveles de microRNs mediante sobreexpresión. Esto es similar a los fenotipos que había mostrado Fabio 2 charlas atrás. Y podemos ver que esto es una sola planta que tiene aumentada la fase vegetativa, produciendo un montón de hojas. Esta es todo lo contrario, empieza a florecer muy rápidamente. Este otro cambia la morfogénesis de las hojas. En este otro caso las hojas están fusionadas unas con otras. Y la idea es que en la mayoría de estos RNA pequeños en plantas regulan factores de transcripción que después van a regular procesos de desarrollo y regulan la biología de las plantas. Los microRNAs, la idea es un poco es que están constantemente apareciendo nuevos RNA pequeños, es decir, que aparecerían microRNAs evolutivamente que aparecen constantemente durante la evolución. La mayoría de los microRNAs son justamente de aparición reciente, aunque también hay familias muy conservadas. Hay 22 familias que están conservadas en todas las angiospermas, e incluso varias de estas familias están conservadas aún en musgos. Y sobre estas familias es con las que trabajamos nosotros, porque son las que tienen una biología muy clara y regulan algún proceso biológico muy específico.
Y dentro de nuestro laboratorio, cuando a la hora de estudiar la biología regulada por los microRNAs, nuestro sistema de trabajo es el control de la proliferación celular y la diferenciación celular en plantas, y aquí se muestra justamente la proliferación durante el desarrollo de las primeras hojas de Arabidopsis thaliana. Es muy similar en otras plantas. Las plantas están decoloradas para sacar la clorofila, y hay un reportero de ciclina B-Gus que marca con color azul aquellas células que están dividiéndose mitóticamente. Entonces, de alguna manera, estos puntos indican aquellas células que están proliferando, dividiéndose. Entonces, cuando las hojitas son muy chiquitas y tenemos el primordio de división en toda la célula, luego hay en todo el órgano, luego hay proliferación solamente en la parte basal, más cerca al ápice de la planta, y después de un tiempo hay una represión de la proliferación celular en lo que se llama el arresto mitótico, y las células después solamente lo que hacen es elongarse, aumenta la cantidad de agua, la célula aumenta de tamaño, y eso es lo que determina el tamaño de los órganos. Esto es solamente 1 milímetro de longitud, o sea que puede verse que realmente la proliferación celular se da cuando las hojitas son muy chiquitas, en un estadio temprano de desarrollo. Entonces, a partir de aquí, nosotros estudiamos varios sistemas de microRNAs. El primero con el que estudiamos es el del microRNA MIR319, o sea, cada uno de los microRNAs recibe un número, tanto en animales como en plantas, simplemente por orden cronológico de descubrimiento, y van a una base de datos general donde, sin importar de cuál es el organismo que vengan, están numerados uno tras otro. Y este microRNA fue una mutante que se conocía desde hace bastante tiempo, conocida como YODASH-D, y que lo que tiene acá es, bien, el nombre viene como de que las hojas están todas plegadas unas sobre otras, los bordes son crinkles, hay plegamientos, y lo que le da esta forma característica. Y lo que nosotros observamos es que esta mutante era causada por altos niveles de un microRNA 319, y lo que hace este microRNA es aumentar la proliferación en los márgenes de la célula. Si ven aquí en una planta silvestre, en los márgenes de las hojas no hay proliferación. En cambio, en esta mutante vemos división celular específicamente en los márgenes del órgano. Y a partir de acá eso hace que haya un exceso de células, un exceso de tejido, y ese tejido no tiene a dónde ir porque es solamente en los bordes, y eso hace que haya un cambio en la morfogénesis de la planta y aparezcan este tipo de células. Bueno, así es como comenzamos con esto varios años atrás, y desde que empezamos en laboratorio en Rosario, empezamos a estudiar otro sistema de microRNAs, un microRNA que se llama microRNA 396, que regula otros factores de transcripción, se llaman GRFs. Es una pequeña familia de factores de transcripción que existe en plantas, y que el nombre completo es Growth Regulating Factors, y fue identificada primero en arroz. Y la idea es que estos factores de transcripción promueven el crecimiento de la hoja, y por eso nos pareció interesante estudiarlos, y además se demostró que estaban regulados por un microRNA. Este es el microRNA 396, que está conservado y existe en todas las angiospermas, también en gimnospermas, y regula a los factores de transcripción uniéndose a un sitio blanco que está localizado en la región codificante. Es decir, que esta secuencia del RNA mensajero para este factor de transcripción va a estar codificando para algunos aminoácidos, y también va a ser el sitio de binding, de unión de este microRNA. Y podemos ver también que la unión del microRNA con su blanco no es perfecta, sino que hay algunos errores, e incluso acá hay un bulge, es decir, una base extra que sobresale. Y eso es algo común en las interacciones entre los microRNA y sus blancos. Es decir, es muy raro ver interacciones perfectas, siempre hay algunos errores. Entonces, para comenzar a estudiar este sistema, lo primero que hicimos fue sobreexpresar el microRNA. Estas son plantas que sobreexpresan al microRNA 396, y podemos ver que son mucho más chiquitas que las plantas silvestres. Cuando analizamos cuantitativamente los factores de transcripción GRF que son inhibidos por este microRNA, vemos en naranja que todos caen, como era de esperar, y lo que analizamos es el perfil de proliferación celular en las hojas, en los primordios de hojas, y vemos que en la silvestre hay buena cantidad de proliferación celular en todo el primordio, mientras que la proliferación en la división celular en las plantas transgénicas estaba disminuida muy notoriamente, y eso obviamente daba la explicación de por qué estas plantas son más chicas. Ahora bien, de esta manera
estamos aumentando artificialmente los niveles del microRNA. El paso siguiente, lo que queremos hacer es inactivarlo al microRNA. Entonces, ¿cómo poder inactivar al microRNA si uno no tiene una mutante, que son difíciles de conseguir porque son secuencias muy chiquitas? Entonces, para inactivar el microRNA se usa un truco, que es tomar el factor de transcripción regulado por el RNA pequeño, por el microRNA, en este caso es GRF2, uno de los factores de transcripción, y lo que se hace es se introducen mutaciones por medio de mutagénesis dirigida, de tal manera de eliminar el sitio de reconocimiento, pero usamos la degeneración del código genético para que esta secuencia siga codificando para la misma proteína. Es decir, que este factor de transcripción, que llamamos RGRF porque es resistente al microRNA, codifica para el mismo gen, la misma proteína que el gen silvestre, pero no une el microRNA. Y cuando ponemos este gen de vuelta en plantas, lo que observamos es que las plantas son un poco más grandes, y son un poco más grandes porque hay un aumento en el contenido de células por hoja. Es decir, que cuando cambiamos los niveles o el balance de este microRNA en particular, lo que conseguimos es que las hojas sean más chiquitas porque tienen menos células o sean un poco más grandes cuando el microRNA está menos activo, o lo que es lo mismo cuando hay más factor de transcripción. Esto también podría tener algunas aplicaciones biotecnológicas porque si las plantas crecen más, acumulan más biomasa, eso puede dar también a más biocombustibles. Sin embargo, el incremento no era muy grande de la planta, o sea, es un poco más grande, pero no va a impresionar a ninguna empresa. Y lo que hicimos fue trabajar con otros GRFs, hicimos el mismo experimento, como son varios los que son regulados por este microRNA. Entonces fuimos probando con otros factores de transcripción y nos encontramos con algunos, como en este caso de que al modificar, introducir este factor de transcripción resistente a la actividad del microRNA 396, produce plantas que sí eran mucho más grandes que las plantas silvestres, y esto sí podía ser más atractivo desde el punto de vista de la biotecnología. Es más o menos, las plantas son un 30-40% más grandes que las plantas silvestres. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesaba era estudiar en más detalle cómo un microARN puede regular a un gen y cuál es la biología detrás de eso. Entonces decidimos generar una batería de genes reporteros, y acá lo que vemos es un promotor del microARN. O sea, la idea es que los microARN tienen promotores igual que un gen codificante, en el cual reemplazamos al microRNA per se por el reportero GUS, que nos da un color azul, y de vuelta vemos que el microRNA se expresa en las hojas más viejas, y mientras que las jóvenes no está expresado. Y hicimos dos reporteros más con nuestro factor de transcripción GRF fusionado también a GUS, y tomamos en uno de ellos, dejamos el sitio de reconocimiento silvestre, es decir, que este factor de transcripción está siendo reconocido por el microRNA e inhibido, mientras que en este otro introdujimos las mutaciones que hacen que el microRNA no se pueda unir más. Entonces lo que consideramos es que en este caso lo que tenemos es al factor de transcripción que está siendo transcripto por su propio promotor, y detectamos la expresión en toda la planta. Mientras que en este otro caso el factor de transcripción está siendo transcripto pero regulado negativamente por el microRNA, y en ese caso la expresión pasa de ser de toda la planta, pasa a ser a un tejido mucho más chiquito en las hojitas que están en proliferación y que se están desarrollándose. Fíjense, si tomamos el lugar donde se transcribe este factor de transcripción y a esto le restamos el microRNA, lo que vemos es el resultado es este de vuelta, que es donde no hay microRNA, es donde queda expresado el gen en particular. Es decir, que el microRNA sería una herramienta muy importante para la regulación de los genes, o de este gen en particular. Ahora, si se fijan un poquito más en detalle, en estas hojitas chiquitas que están acá, que tienen un par de milímetros, ven que la expresión no es homogénea, sino que hay gradientes. Entonces decidimos estudiar estos gradientes en más detalle. Lo que vemos aquí entonces es una hojita que tiene un poquito más de 1 milímetro, que tiene una región que tiene activa proliferación celular. Este es nuestro marcador de células que están en mitosis. Vemos que están localizadas en la base de la hoja, y si hacemos un gráfico lo podemos representar de esta manera, mientras que nuestro microRN está siéndose expresado en la parte distal de la hoja de manera opuesta
a la región donde hay proliferación. Si analizamos ahora nuestro factor de transcripción y los reporteros que habíamos construido antes, vemos que que era nuestro reportero, que es insensible a la actividad del microRNA, se expresa en toda la hojita, mientras que aquel que está siendo reprimido por el microRN se expresa en un gradiente que es opuesto al microRNA, es decir, el microRNA lo reprime en esta parte, acá cae y forma este gradiente de expresión. Tan detallado, decidimos